Serendipias, la ciencia de la cadena SER. El 4 de febrero de hace 112 años, un sastre austriaco llamado Franz Reichel estaba a punto de saltar desde la Torre Eiffel para probar su último invento, un traje paracaídas inspirado en Da Vinci. Franz soñaba con retar a los cielos, pero terminó hundiéndose 14 centímetros en la vereda. Vivimos en dos dimensiones, condenados a un plano que apenas escapa 8.000 metros cuesta arriba. Incluso allí, en la cima de las montañas más altas, quedan casi 1.000 kilómetros. Hay todo un volumen que la evolución nos ha prohibido explorar. Infinitos planos superpuestos que reserva para sus favoritos. La mayoría de aves, algunos insectos y un diminuto puñado de mamíferos que han hecho verdaderamente libres. Podríamos preguntarnos por qué, pero nosotros, prácticos como somos y celosos, hemos estado siglos preguntándonos cómo lo hacen, cómo podríamos imitarlos, hasta que finalmente lo hemos conseguido. Ya podemos volar, aunque encerrados en búnkeres de metal, sentados en angostos asientos y constreñidos por un cinturón que, con suerte, jamás necesitaremos. Puede que hayamos imitado el vuelo, pero todavía no conocemos la libertad de una mosca. Hola, Evelyn. ¿Qué tal, Ignacio? Pues muy poético, creo, ¿no? Sí, me ha encantado eso de que no sabemos cómo vuelan las moscas. ¿Sabes que yo soy súper observadora y sabes que me paso horas mirando aves, insectos también y moscas también, sobre todo cuando uno tiene que estudiar? ¿Pero de empanarte mirando la mosca o qué? Bueno, mira, si cierro los ojos puedo incluso sentir cómo vuelan, o sea, O sea que empatizo tanto con ellos que puedo sentir el vuelo en mí misma. Y lo he intentado, lo de volar, pero yo creo que lo que más se parece es cuando buceo, que entonces ahí sí que tengo libertad de movimientos. Claro. El resto, pues eso, pues dentro de un avión sin motor, que lo intenté también, que es muy divertido, parapente, paracaidismo, pero nada, aún... Me arriesgo a decir que eres la colaboradora de Serendipias que más cerca ha estado de volar ella misma. Pues quizás sí, y yo de verdad que lo recomiendo porque es una sensación increíble. Lo de bucear, sobre todo, ya lo sabes, que soy de agua y ahí se está genial. Totalmente, pero nos traes un tema que no eres tú, entiendo. No soy yo. Mira, ya te decía, ¿no?, que me encanta lo de volar, soy muy observadora, sí que es verdad. Y normalmente cuando salgo al campo suelo llevar una cámara. Y he grabado y fotografiado muchos paisajes, mucha fauna, pero... nunca he tenido la suerte de encontrarme con lo que descubrió el protagonista de la historia de hoy. ...19 de marzo, Roswell, Nuevo México. Era 1994 y José Escamilla conservaba el optimismo de quien quiere creer. Casi medio siglo antes, en 1947, en aquellas tierras yermas se había estrellado un objeto extraño. Para muchos, aquello había sido el impacto de un platillo volante. El accidente de Roswell atrajo a fotógrafos de lo paranormal que esperaban un nuevo evento. Y eso hacía Escamilla cuando, de repente, en una de sus fotografías apareció lo que estaba buscando. Un ser de apariencia alienígena, largo y ligero, con unas protuberancias como remos que aparentemente le permitían cruzar el cielo a varios kilómetros por segundo. No había dado con un platillo volante, pero tenía un rod. Evelyn, se nota que vas quedándote sin temas y nos traes cosas que ya son profundas de lo paranormal. Los rod no son frecuentes. No son frecuentes y la verdad es que es un descubrimiento bastante reciente. No tenemos que remontarnos muy atrás en la historia, sino que es algo muy reciente y en eso se basan también los que afirman que estos rods existen, porque dicen que hasta ahora no los hemos podido descubrir porque no teníamos la tecnología necesaria para verlos. ¿Pero qué dice la ciencia?
Vamos a ver. Claro. A ver, a estos seres que también, lo de Rod es una cosa, también se les llaman varas voladoras porque tienen este aspecto, sino como un animal muy alargado, digamos como una especie de escolopendra voladora, Me gusta. ¿vale? Mira, además me encanta porque hay algunos que incluso dicen que estos animalillos de otros mundos carecen de sistema digestivo, se alimentan de la energía solar y además pueden conectar a universos. Pero Estas vamos cosas a que ver, están tan de moda ahora. ¿son alienígenas o un dictador de Corea del Norte? Es que suena a eso, ¿eh? Pues sí, mira, la verdad es que la gente que, de hecho, el señor Escamilla ya estaba ahí en esa zona, un poco predispuesto a ver lo que quería ver o lo que su imaginación quería que él creyera, porque iba buscando ovnis, así que Claro. se le podía parecer cualquier cosa, incluso el Yeti, aunque no era el sitio. O sea que ya estaba predispuesto a ello. Claro. Realmente, ¿qué es lo que estaban viendo? Pues lo que estábamos viendo en esas imágenes, porque sí que es verdad que hay fotografías, imágenes donde se ve esos seres, eso realmente lo que es un retrato de la estela de un movimiento. Vale. Así que es algo que sí que está ahí y se está moviendo. Lo que estamos viendo es una imagen o un vídeo de un ser, de un animal real que se Ajá. está moviendo. Pero que no tiene esa forma. O sea, estamos viendo la estela. Como si de repente tomáramos una fotografía de coches moviéndose por la noche, que ves ahí la estela de las luces, pero no es la forma Correcto. del coche. Es que es exactamente Ujú. eso. Estamos haciendo una fotografía de un movimiento. ¿Cómo Vale. se consigue eso? Pues bueno, simplemente con tener un poquito de conocimientos de fotografía, ya os lo podéis imaginar. Una cámara necesita tener una parte que el obturador que se abra para que puedan entrar los fotones a la película o a Vale. la pantalla fotosensible. Que ¿de sería acuerdo? como nuestro Entonces, iris. Sí, correcto. Pues en función del tiempo que eso está abierto y que por lo tanto está recibiendo fotones, la imagen será totalmente congelada, un movimiento congelado, o estaremos consiguiendo Una estela. Una estela, algo borroso y en movimiento. Otra forma también es lo que se llamaba la cronofotografía, Ujú. que eran muchísimas fotografías simultáneas, ¿no? Solas que retrataban un movimiento también. Pues bueno, Ajá. son diferentes fotografías de un movimiento que luego las solapamos en una única imagen. Entonces, al final también tenemos ese retrato del O movimiento. sea, esto no es que tuvieras el obturador abierto mucho tiempo, sino que lo abres un poquito muchas veces a continuación y luego solapas las imágenes, ¿no? Muchas fotografías seguidas Claro. y luego las unes en una sola imagen. Vale, es bonito. Vale, entonces, estamos viendo algo que no es la forma real de esos seres, sean lo que sea, y a lo que llaman Rod. ¿Cuál sería la forma real de esos animales? Yo me atrevería a afirmar que uno de los animales que se nos pasa por la cabeza, el primero que se nos pasa por la cabeza cuando hablamos de animales voladores, son los pájaros. Claro, cada pájaro vuela de una forma distinta. Por eso, cuando los creyentes en estos animales pseudocrípticos dicen que los rods tienen, pues eso, ¿no?, formas distintas, es porque los animales que lo generan tienen vuelos distintos. ¿Y de qué depende el vuelo de los pájaros? Pues depende, Ignacio, de dos cosas principalmente: de la anatomía de sus alas y de cómo esas alas interaccionan con el aire. Claro. Entonces, claro, hay aves que tienen las alas muy alargadas y muy grandes, entonces estos animales, como por ejemplo los albatros, ¿no?, suelen tener un vuelo más planeador, ¿vale? Baten menos las alas. O tendríamos, no sé, los buitres también, por ejemplo. Luego tenemos otros animales que son mucho más acrobáticos y que hacen más maniobras, que tienen las alas más redonditas, más cortas. Entonces, claro, su estela de movimiento sería distinta. Darían lugar a rods con una forma completamente distinta. Claro, como que bracean más esos rods, ¿no? Verías más remos de esos extraños que salen de los laterales. Claro, esas escolopendras con alas, pues Sí, bueno. tendrían más pues, alas. Correcto. Y además tendrían movimientos incluso más serpenteantes. Para que esas alas o para que esa escolopendra con aletas muevan esas extremidades, necesitan músculos. Las aves están dotadas de una musculatura muy potente para poder batir las alas y sobre todo para levantar el vuelo desde el suelo, si les hace falta. Luego tienen otra cosa muy curiosa, son las plumas. Yo no sé si sí que es verdad que asumimos que las plumas aíslan térmicamente a estos animales, pero las plumas tienen la forma perfecta para que el aire, el medio donde se desplazan, fluya de la forma que tiene que hacerlo y no Claro. intervenga, no entorpezca el Para movimiento. que no haga Y luego, turbulencias y cosas raras. claro, para que sea un movimiento controlado. Y luego otra cosa muy chula es que las aves tienen un esqueleto muy, muy especial, y es que es muy ligero, pesan muy poquito, ¿no? El peso pluma ese, realmente no son las plumas, es el peso del esqueleto. Es muy ligero, está hueco, el cráneo lo han fusionado y las aves no tienen dientes, las han perdido, las han sacrificado para poder volar más ligeras. Todo para aligerarse. Bueno, iba a decir una evidencia, pero es que a medida que lo vas diciendo, están hechas para volar.
están hechas para volar y no son las únicas, porque es verdad que las aves, ¿no? Todas las aves, bueno, casi todas las aves vuelan, tenemos ahí los pingüinos, las avestruces, pero entre los mamíferos también hay unos reyes acróbatas del aire, que son los murciélagos. De hecho, son los únicos mamíferos que vuelan de forma activa. Claro. Y déjame que diferencie lo de activo con pasivo. Sí. Activo significa que baten, ¿no? las extremidades para poder volar. Hay otros mamíferos, como las ardillas voladoras, por ejemplo, que lo que hacen simplemente es planear, surfean el aire. Pero eso no se llamaría eso no cuenta. Volar. No cuenta, no están sería en justo. el club ni ellas ni los colugos, ¿no? Que también hacen parecido. Correcto. Vale. Sí, hay algunas serpientes que también consiguen hacer eso. Sí, que aplanan las costillas, ¿no? Sí, qué fabuloso, porque lo que hacen es expandir su cuerpo para poder resistir el peso de la gravedad que les está atravesando el suelo. Sí, son muy exacto. bonitas. Qué terror a la gente que teme a las serpientes, serpientes que les voladoras. caiga. Esto es la secuela de Serpientes en el avión, que nadie se lo esperaba. Ay, sí, Dios, esa película. Ay, qué recuerdos. Cuéntame. Bueno, como reyes del aire, sí, es verdad que están las aves, pero sobre todo los insectos, que esos llevan tiempo volando. Fueron los primeros, de hecho, los pioneros en alzar el vuelo hace 400 millones de años, o sea que tienen práctica. Vale, y entiendo que entonces a veces cuando vemos esas estelas son aves, como decías, otras veces serán murciélagos, pero supongo que poco, porque fotos nocturnas no se hacen tantas de roads, y otras veces serán insectos, que el aleteo será diferente. Claro, es decir, todos los animales que vuelan al final tienen estructuras que son análogas, ¿no? Porque han evolucionado para desarrollar una misma función, Claro, se parecen. Pero son muy distintas. Y de hecho, las alas de los insectos, cuando se hacen fotografías nocturnas con esos brillos y tal, y parecen esos rods en fotografías nocturnas que pueden ser insectos, es porque sus alas son membranas translúcidas que están atravesadas por una red de nervios. Eso crea una especie de reflejo y de ahí que también se vean como más brillantes. Eso le da todavía más argumentos a los que creen en estas cosas para decir, ¡guau, es un fantasma! Pero no, son las alas de los insectos que pueden llegar a brillar. Te cuento una cosa que es maravillosa de los insectos. Venga, cuéntamela y así cerramos por lo alto. Vale, perfecto. Aparte que son unos acróbatas del aire increíbles, sobre todo mis queridas libélulas, que tengo debilidad con ellas, pero hay una cosa que descubrí precisamente escribiendo un artículo para un libro sobre libélulas, y es que esos nervios que atraviesan las membranas de las alas de los insectos sirven no solamente para sustentar esas membranas y darles rigidez y flexibilidad, sino que imagínate qué ocurre si de repente tienen una lesión en un ala y se les rompe el ala. Pues esos nervios impiden que el agujero se expanda por toda el ala y entonces el daño es muchísimo menor. ¿No te parece maravilloso? Hombre, es una función que no me esperaba. Son obras de ingeniería. Es genial, me parece increíble. Y además incluso, entonces quedaría un pequeño agujerito que luego tienen las células para regenerar y lo tapan y ya está. Pero no les impide seguir volando. Me encanta. Pues Evelyn, muchísimas gracias. Hemos aprendido que no son los ROD. Perfecto. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. No estamos siendo muy originales con las canciones, pero era necesario. Y del mismo modo que es necesario esta canción, es necesario resolver algunas cuestiones pendientes en la divulgación. Para defenderse, tenemos con nosotros a Roberto Fermín García, que es licenciado en Ingeniería Aeronáutica y profesor de Tecnología y Robótica. Roberto, ¿estás preparado? Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a explicar qué es lo que ocurre aquí. Resulta que tú también eres divulgador. Y resulta que desde la divulgación, eso de cómo vuelan los aviones es una asignatura un poco pendiente. No se ha contado del todo bien, ¿verdad? Más o menos. Yo creo que poquito a poco cada vez se explica un poco mejor. Pero durante muchos años se han cometido muchos errores. Hasta tal punto de que la NASA ha tenido que sacar en su página web una serie de artículos explicando de que la gente está explicando mal por qué sucede la sustentación. Mira, que la NASA ha desmentido, no está desmintiendo lo de los alienígenas que debería, está desmintiendo esto, la habéis liado gorda.
Voy a empezar Efectivamente. preguntándote, si te parece, para que vayamos poco a poco por los helicópteros. Los dejamos luego de lado y nos ponemos con cosas interesantes de verdad. Entonces, helicópteros. ¿Cómo vuelan los helicópteros? Sí. Cuéntanoslo bien. A ver si esta es la iteración definitiva en la que se cuenta correctamente. A ver, realmente el funcionamiento de los helicópteros y de los aviones no es tan diferente, sino para vamos a ver, digamos, la estructura de las superficies sustentadoras, lo que es la parte de las alas, o en el caso de un helicóptero, de la hélice. Ujú. Al final, si entendemos cómo se mueve el aire alrededor de un ala, o de una hélice en este caso, en los dos casos es muy parecido. Es verdad que en un helicóptero tenemos una serie de dificultades añadidas, como Ajá. es el hecho de que no todo el ala, o en este caso no toda la pala, ve el flujo de aire a la misma velocidad. Ujú. En un ala, digamos que toda el ala se mueve a la misma velocidad. Claro, como pero en la hélice, un- la parte que va hacia adelante en va a chocar más rápido que la que está yendo para atrás, ¿no? Y no solo eso, sino que la punta de la hélice Ah, claro. va mucho más rápido que la parte de dentro. Claro, como el extremo de un látigo, ¿no? Entonces- Vale. Efectivamente. Ujú. Entonces, eso ocasiona una serie de problemas que, bueno, son específicos de los helicópteros. Pero digamos que si tomáramos como una especie de rebanada como si fuera una barra de pan y cortáramos una rebanadita, Sí. pues el aire alrededor de esa rebanadita se movería de forma similar a lo que haría en un avión. Entonces, si entendemos más o menos cómo genera la sustentación esa rebanadita, pues se podría entender tanto para Vale. para el helicóptero como para el No, otro. está muy bien, quiero decir. Yo te he dado la oportunidad de redimirte en la divulgación, preguntándote por los helicópteros y que lo expliques bien. Y dices, sí, hacen exactamente como los aviones. Y eso lo que es dar una patada Bueno. para adelante. A ver, no exactamente. Por eso tampoco quiero estar yo aquí. Vale. O sea, digo que a nivel geométrico y digamos Sí, sí, tiene similitudes, Si ¿no? tuviéramos cosas infinitas serían similitudes. Desde luego, un avión es, digamos, relativamente más sencillo y mecánicamente infinitamente más sencillo que un helicóptero, porque Pues- hacer que todas las palas se muevan ahí, Claro. digamos que es mucho más complejo. Pues hablemos del avión, porque resulta que hay dos nombres que están ahí usados de forma un poco indiscriminada cuando se explica, y es Bernoulli y Coanda. ¿En qué quedamos? ¿Qué son? A ver, Bernoulli, yo soy más fan de Bernoulli que de Coanda. Vale, aquí somos bernoullianos. Bueno, acuñamos poquito. la palabra. Sí, sí. Digamos que Coanda es un efecto, en general, de la mecánica de fluidos, que hace referencia a cómo los fluidos se pegan a los sólidos cuando hay una corriente. O sea, Vale. una corriente de fluidos se pega a la delta. Personalmente, para que te hagas una idea, yo el efecto Coanda en toda la carrera no lo vi. Sé que lo mencionaron una vez en toda la carrera y porque me lo dijo un compañero que yo ni me acordaba. O sea, que tú Vale. imagínate la implicación que tendrá Vale. el efecto Coanda en el vuelo de los Y aviones. decías Y que Bernoulli. es un fluido que como que se pega a las superficies, ¿no? Que lo sigue. Como por ejemplo cuando intentamos echar el café caliente de un vaso a otro y se nos pega al propio vaso, que escurre, ¿no? Un poco esa idea, más o Efectivamente. menos. Vale. Esa es la idea. Sí, un flujo de fluido, en este caso el chorro de café, Vale. que se pega a una superficie de un sólido, en este caso a la taza. Ujú. Pero lo mismo aplicaría pues a un coche, a una pelota Vale. de ping-pong o lo que fuera. Vale. Y entonces Pero digamos esto que redirige un poco el aire para que pueda volar correctamente. El Oh. problema de los efectos le pasa también a un efecto que es muy famoso también, que es el efecto Venturi. Es que los efectos como tal te cuentan que hay una cosa que pasa, pero no es cuantificable. No hay una ecuación como tal, la ecuación del efecto Coanda, ni hay una ecuación del efecto Venturi, que es otro efecto también similar cuando hay una corriente de aire. Entonces, el problema de los efectos es que no nos permiten cuantificar, no nos permiten sacar información de cuándo sucede, en qué condiciones, es estable, es inestable, entonces Ajá. a efectos de estudio de lo que son, digamos, efectos de estudio serios, es difícil trabajar simplemente con este tipo de efectos. Se podrían utilizar puntualmente para alguna explicación sencillita, pero si quieres realmente comprender lo que está pasando ahí, digamos que te quedas muy en la superficie. Vale, pero nosotros queremos entenderlo bien. Nos estabas hablando ahora de Coanda y había otro nombre que había quedado por ahí que era Bernoulli. Entonces, ¿tú abogas más por explicarlo a través de él o cómo a esto? Yo soy un lego. Sí.
Sí, la ecuación de Bernoulli, como ecuación que es, sí que nos permite cuantificar y saber más información sobre lo que está sucediendo ahí. La ecuación de Bernoulli, para que partamos todos de la misma base, es lo que se podría considerar como la conservación de la energía a lo largo de una línea fluida, ¿vale? Una línea fluida es si dejáramos una partícula y la dejáramos moverse a través de un chorro de fluido, Sí. pues el recorrido que haría esa partícula. Y si analizamos cómo varía la energía de esa partícula, podemos calcular una serie de condiciones. Igual que cuando veíamos en el instituto que una bola a cierta altura pues tenía energía potencial y cuando caía iba ganando energía cinética, Ajá. pues una partícula de fluido también tiene una serie de energías. Tiene también su energía potencial, su energía cinética y además tiene una energía, por ejemplo, en forma de presión. Vale. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de Bernoulli? Nos dice que si una partícula acelera, va ganando energía cinética, va perdiendo o puede perder otro tipo de energía. En este caso, normalmente pierde energía de presión, ¿vale? Entonces, si conseguimos acelerar una partícula lo suficiente, podemos conseguir que la presión baje. Ujú. ¿Cómo aprovechamos esto? Pues en un ala, si hacemos que el fluido por encima del ala vaya más rápido que por abajo, podemos conseguir que la presión en la parte de arriba sea menor que la presión en la parte de abajo. Vale, Entonces, o sea, si tenemos más presión abajo Ujú. que arriba, lo que tenemos es un empuje hacia arriba. O sea, la Y esa es forma la del ala sustentación. hace que la velocidad del aire sea distinta arriba y abajo y por lo tanto la presión de arriba sea menor y haya como una succión, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Vale, Y no aceptamos. solo la forma del ala, sino también, que esto es importante, la forma en la que incide el aire sobre el ala. Que Ajá. se llama el ángulo de ataque, Ujú. técnicamente hablando. Ah, El mira, ángulo de ataque- esto me gusta, esto me va a dar pie a algo que te quiero preguntar, pero acaba. Sí. No, simplemente eso. Que tanto la forma del ala como el ángulo de ataque, es decir, el ángulo con el que incide la corriente sobre el ala, afectan a esa distribución de velocidades a lo largo de la superficie de arriba y la superficie de abajo, y por lo tanto a la presión que se produce en la parte de arriba y la de abajo. Vale, entonces, voy a hacer una pregunta, pero antes quiero presentar a otra de las personas que participan en esta tertulia, porque tenemos con nosotros a Sebastián Franchini, que es catedrático de la Universidad y profesor de aerodinámica en la ETSIAE de la Universidad Politécnica de Madrid, investigador del Instituto Ignacio de Arriba. ¿Qué tal? Muy ¿Qué tal? bien. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. Con muchas ganas, Buenas tardes. además, estoy yo de haceros una pregunta a los dos. Te la voy a hacer primero a ti, Sebastián, porque estábamos comentando esto que nos decía Roberto, de que la forma del ala afecta a esa velocidad del viento, por encima del ala, por la forma, va a ser menor, y el ángulo de ataque, o sea, la inclinación que tenga el morro del avión, podemos decirlo así, hacia arriba o hacia abajo, afecta. Bien. ¿Qué pasa entonces si un avión intenta volar boca abajo? Porque no sé si recordaréis que hace tiempo se hizo bastante popular este fragmento de una película de Denzel Washington. ¡Señor Jesús, estamos invertidos! Estamos volando y nivelados, así podemos mantener altitud. South 227, centro Atlanta. Veo tu posición a 4 millas y media al sudeste del aeropuerto, a 1800 pies. ¿Están todos bien? Centro Atlanta, aquí Southjet 227. Estamos invertidos, repito, estamos invertidos. Southjet 227, ha dicho invertido. ¡Perdemos presión del aceite! ¡La bomba falla! ¡En ambos motores! Vamos bien, aún volamos. Ha dicho estamos invertidos. ¿Esto es posible? ¿Denzel Washington en el vuelo podía hacer esto? Porque está basado en hechos reales, se supone. Sí, esto es posible porque, bueno, como explicaba Roberto, lo que tiene que hacer el ala es compensar el peso del avión, ¿sí? Entonces, generando una diferencia de presiones que dependen de la geometría del ala y además del ángulo de ataque, se genera esa diferencia de presión y puede levantar, como comentábamos hace un rato fuera de línea, pesos de hasta 500 toneladas, ¿no? Que es lo que pesa un avión grande. Claro, tienen los aviones la posibilidad de volar invertidos porque ajustando el ángulo de ataque pueden generar esa succión en lo que antes era la parte de abajo, en lo que nosotros técnicamente llamamos el intra 2, ¿no? Llamamos el extra 2 la parte de arriba normalmente, el intra 2 la parte de abajo. En condiciones invertidas se podría, ajustando el ángulo de ataque, generar una succión en lo que sería el intra 2 y poder compensar el peso. O sea que ese avión que va boca abajo no va totalmente paralelo al suelo, por decirlo así, sino que el morro apuntaría un poquito hacia arriba. Un poco hacia arriba. Hay que tener un poco de cuidado con eso porque en realidad lo que importa, como creo que bien explicó Roberto, es la dirección con respecto al aire, a cómo se mueve, no a la superficie. Porque el aire no siempre va a ser paralelo perfecto al suelo. Exactamente. Vale. Entonces, con respecto al viento más que al aire,
¿no?, a la velocidad relativa entre el aire circundante y el propio avión y el ala, eso es lo que importa. Entonces, si se consigue un ángulo de ataque adecuado, se podría llegar a hacer esa manera. En aviones de transporte de pasajeros esto no es habitual, claro. Lo pueden hacer, más allá de alguna película, en exhibiciones aéreas donde los fabricantes exhiben las capacidades de los aviones, lo hacen, normalmente sin pasajeros, o gracias a Dios sin pasajeros. Claro. Pero pueden hacerlo. Esto es más habitual en aviones acrobáticos, por ejemplo, en aviones... Yo te iba a preguntar, estas exhibiciones que hacen los fabricantes de aviones de pasajeros que dan la vuelta, ¿dónde ocurren? ¿Dónde las hacen? Aquí en Europa la más conocida es la de Le Bourget, ¿no? Que es en Francia, en París. Ahí a veces uno ve exhibiciones que los aviones hacen cosas que uno desearía no estar ahí arriba, ¿no? Pues nada, lo hacen, ¿no? Tenemos una cita con... Tenemos además más preguntas, porque yo lo que quiero es ir presentando ya toda la mesa. Tenemos una persona que está muy en silencio, muy respetuosa, porque está escuchando, pero seguro que quiere aportar, porque es David González, profesor de termodinámica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio e investigador en el Instituto Ignacio de Arriba. ¿Qué tal? Muy buenas. Estabas muy cauto, ¿no? Hombre, escuchando a gente que sabe también. Pero eso es, también. Eso es lo que te iba a decir. Fíjate, la primera pregunta que te voy a hacer a ti, igual se sale un poco de esta seriedad, pero hay una cosa que a mí me da mucha rabia. Ya que estamos hablando de aviones, antes de ponernos serios del todo y hablar del futuro, quería preguntarte, ¿qué opinas de esa gente que aplaude al aterrizar los aviones? Yo no aplaudo. Eso... ¿Tú no aplaudes? No, pero bueno... a ver, siempre hemos visto, yo creo, algunas situaciones un poco complicadas para los pilotos a la hora de aterrizar en determinados aeropuertos, condiciones demasiado adversas, pero últimamente sí que es verdad que hay muchos sistemas que nos permiten que todos los aterrizajes sean seguros. Claro. Y de hecho, bueno, a las pruebas nos remitimos, pocos accidentes en aviación tenemos relacionados con aterrizajes, con lo cual al final se les da muchas ayudas y al final es el trabajo de los pilotos, están entrenados. Yo creo que a nosotros no nos aplauden por aparcar, mira, a menos tampoco. ¿Y qué crees que opina la gente en la calle? ¿Crees bueno, que más o menos como tú? A ver, todos vemos complicado lo de volar y lo llevamos viendo desde siempre. Entonces yo creo que eso también nos lleva a agradecerlo. Fíjate, os hemos preparado una sorpresa porque vamos a descubrirlo. Mario ha estado preguntando por la redacción y tenemos varias opiniones. ¿Qué opináis de la gente que aplaude en los aviones? En plan, cuando aterriza el avión. A mí me parece guay. ¿Pero tú aplaudes? A veces sí. De hecho, aplaudí en un vuelo con muchas turbulencias porque, vamos, no sabíamos si íbamos a salir vivos de ahí. Yo no aplaudo. Yo la verdad que paso un poco de vergüenza cuando aplaude la gente. Ostras, catetos al máximo. Catetos total. Da mucha pereza porque aquí las personas están haciendo su trabajo y el resto solamente queremos llegar a nuestra casa. Entonces, la verdad que la gente se ponga a aplaudir es como hasta en cierto punto ridículo, sin querer ofender a nadie. Vergüenza ajena. O sea, me parece lo peor que hay. Me parece un poco hortera, la verdad. Es como que tú aplaudes cuando llegas en un autobús a la estación de Albacete Los Llanos, pues no. Me parece una puta ridiculez, o sea, no me jodas. Pero esto se va a emitir en Serendipias, has dicho muchas palabrotas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que los científicos no dicen palabrotas? Esto ya es tema para otro día, si los científicos dicen palabrotas o no, pero lo que has dicho antes me parece clave. Efectivamente, son muy seguros. Yo he estado mirando datos, yo os los lanzo y luego hablamos de por qué son tan seguros. Pero mira, pone por aquí que muertes por accidente de avión hay solamente una de cada 9.000. O sea, es una barbaridad. 9 millones, perdón, 9.000. 9 millones. No, 9.000. No. Yo y los ceros. No, 9 millones. Es una barbaridad. Mira, la lotería, el premio gordo, posibilidades de que te toque uno de cada 100.000. Muchísimas más posibilidades. Estamos hablando de 9.000 veces más posible. Luego, tengo por aquí, me parece muy curioso. Último dato que doy, ¿ya? Y os dejo hablar, pero es que me encanta. Resulta que para que ocurra, bueno, para que te toque estadísticamente, si fuera regular, ¿no? Si fuera, te acaba tocando 100% cuando has cumplido ese porcentaje, tendrías que hacer vuelos diarios, un vuelo diario, durante 250.214 años para experimentar un accidente mortal. Igual estamos bastante protegidos, ¿no? Entonces, David, cuéntanos cuál es la clave de esta seguridad. A ver, bueno... La clave son muchos años, yo creo, de muchos trabajo. Muchos años y error, eso no suena bien. No, pero quiero decir, al final, bueno, la gente que los diseña también y los procesos de certificación de aeronaves que se llevan a cabo hacen que sean muy seguros y además, pues bueno, es un sector en el que continuamente se está desarrollando e innovando y bueno, al final no estamos tan lejos de los vuelos autónomos como se cree.
Entonces al final hay muchas ayudas a la navegación, hay muchas ayudas a que los aviones sean estables, sean seguros, y bueno, al final los pilotos están ahí también para imprevistos, para situaciones de riesgos en las que puedan reaccionar a esos mandos. Claro. Sigo yo por agregar algo. Como dijo David, ¿no? Hay mucha historia, ¿no? Se viene desarrollando y bajo la premisa de la seguridad. Para que tengas una idea, muchos de los sistemas críticos de los aviones están duplicados o triplicados. O sea, si un sistema es crítico, cuando digo crítico quiere decir, si se rompe, el avión no vuela, esos sistemas están duplicados o triplicados, ¿sí? Luego, hay muchos ensayos, muchas pruebas, muchos cálculos para diseñar un avión. Para que te des una idea, rompen muchos aviones antes que un avión se certifique y se pueda volar. O sea, los destruyen, o sea, los destruyen por completo. Un derbi de aviones. Un derbi de aviones, los fabricantes, Boeing, Airbus, los grandes fabricantes, destruyen aviones para llevarlos a las condiciones más extremas que no se puede encontrar. Además de esto, cuando sucede algún accidente, internacionalmente las juntas que estudian las causas del accidente, el objetivo de esas juntas no es buscar culpables, sino buscar las causas para que no vuelva a suceder. Entonces piensa que esto de principio del siglo XX, bueno, quizás la aviación comercial un poco más tarde, ¿no? Se viene desarrollando toda esta tarea, con lo cual hay mucho conocimiento de por qué los aviones han fallado en el pasado, y se subsanan, ¿no? Se subsanan, si algún sistema fue fallando, se fue desgastando. También otra cosa que hay que destacar, un avión, como nosotros tenemos que pasar la ITV, lo llevamos a la revisión del coche, pasa lo mismo. Periódicamente, cada tantas horas de vuelo se llevan, y hay muchas partes del avión que se cambian, sobre todo el motor, estén en el estado en que estén, aunque uno los ve y están en perfecto estado, se cambian, tienen caducidad. Eso hace que un avión, aunque tenga años de vuelo, esté casi siempre nuevo. Claro. ¿Sí? El barco de Teseo de los aviones, ¿no? Que cambias piecitas una vez y siempre no nuevo. Es el mismo barco. Claro. Eso es. Pero esto hace que finalmente, como tú diste los datos, es el medio de transporte más seguro por cantidad de kilómetros y pasajero transportado, es por lejos es el medio de transporte más seguro. Con lo cual, claro, la gente que aplaude, quizás a modo de catarsis por descargar los nervios que le puede producir el aterrizaje, bueno, es injustificada. Bueno, y más allá que a alguno le puede parecer una paletada, que yo, bueno, claro, si lo hace sentir más tranquilo, sí. que aplauda, vamos. Yo no aplaudo tampoco, pero... Tengo una última pregunta, porque me dicen desde la pecera que estamos fuera de tiempo. Es una pregunta muy rapidita, pero David, es que no quiero que te quedes habiendo dicho solamente una palabra, y te voy a poner un compromiso, porque es una pregunta prospectiva, de estas que está feo hacerle a un experto, pero si tú tuvieras que decir cuál es el próximo avance, el gran avance, los aviones del futuro, ¿cuál sería? A ver, yo creo que vamos y se está trabajando mucho por la sostenibilidad. Yo creo que al final estamos intentando reducir las emisiones de CO2, y es uno de los problemas que tenemos en aviación. No es el principal contribuyente a la contaminación global, creo que anda en un 2% las emisiones globales, pero todos tenemos que aportar, y también la aviación está yendo, yo creo, en ese sentido, con desarrollando sobre todo modelos o aviones que puedan trabajar, por ejemplo, con hidrógeno, que al final es un gas, en este caso, un elemento que nos permite combustionar también sin emisiones de CO2. Tiene sus complejidades, porque al final almacenarlo hay que llevarlo a temperaturas muy bajas, pero bueno, se va avanzando sobre todo por ahí, yo creo también por los aviones eléctricos, aunque yo creo que va a estar más complicado llegar ahí. Entonces yo creo que los aviones de hidrógeno, hay algunos proyectos bastante interesantes que podamos ver seguramente por el cielo en los próximos años. No, y además ha sido una estrategia muy buena como respuesta, porque ¿cómo serán los aviones del futuro? Muy buenos, es lo que has dicho, no es algo que no vamos a llevar la contraria, todos queremos que sean más ecológicos, ¿verdad? Más o menos veo que asentimos, y por desgracia la tertulia tiene que acabar aquí, así que muchas gracias a los tres por haber venido, un placer, y espero que nos escuchéis y que os sigamos escuchando en muchos sitios. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, Ignacio. Muchas gracias. Serendipias, con Ignacio Crespo.
Mario, ¿nos traes noticias de altos vuelos? Bueno, es que el programa hasta ahora se me ha pasado volando. Yo ya he entrado en tu juego, voy a aceptarlo, tengo Muy que bien, sumarme. Ignacio, si no puedes conmigo, pues te unes a mí. No di que puedo sí. contigo. Y sigamos adelante. Mira, te traigo una noticia que puede entrar directamente al Olimpo de los flipaos. Te presento a Richard Browning, que por si no le conoces, es algo así como el Elon Musk británico, un Elon Musk BBT, ¿vale? Richard Browning es el fundador de Gravity Industries, una empresa tecnológica dedicada al vuelo humano, es decir, a la construcción de lo que comúnmente conocemos como jetpacks, esas mochilas autopropulsadas que vemos en las películas. Pues hace poco este señor presentó su último modelo de jetpack, al que llama, en un alarde de humildad, el Daedalus Flight Pack. Al más puro estilo Iron Man, cuesta unos $250.000, nada menos. Saliva, Sí, para decirlo, porque es una cifra que me pone nervioso. Tiene armas automáticas incorporadas en la cabeza, y es que de hecho la idea de Browning es venderle estos trajes al ejército británico. De momento no lo ha conseguido, pero es su idea, un futuro maravilloso se nos está quedando, Ignacio. Desde luego que sí, ¿eh? Por suerte no vamos a poderlo comprar jamás, así que adelante. Bueno, ya veremos. Igual algún día vengo yo a la radio en jetpack. Sí. Entro por la ventana. Bueno, vale, no vamos a entrar en salarios. Ya veremos, te iré avisando. Exacto. Y mi segunda noticia tiene que ver con el cambio climático, que seguro que es algo que le preocupa mucho al señor Richard Browning. Habrás visto que últimamente se ha criticado mucho a Taylor Swift porque coge el avión hasta para ir a comprar el pan. Sí. Bueno, pues son bastante interesantes los datos precisamente en cuanto a emisiones de CO2 y aviones. Resulta que el vuelo es una de las actividades más contaminantes, pero supone en realidad un 2,5% de las emisiones de carbono a nivel mundial. La razón es que en realidad muy poca gente vuela, se estima que apenas un 10% de la población mundial. La sostenibilidad de la aviación está siempre en un delicado equilibrio entre la demanda de vuelos y la eficiencia de los aviones. Si bien los aviones más eficientes pueden frenar parte del crecimiento de las emisiones, no pueden eliminarlas por completo. Para lograrlo, la industria necesitará pasar del combustible para aviones a la electrificación, los biocombustibles, el hidrógeno o una combinación de ellos. Hasta que haya ese cambio, la aviación representará una proporción cada vez mayor de las emisiones globales, porque la demanda de vuelos tenderá a crecer. Podías elegir cualquier tipo de noticias sobre vuelo y has cogido dos noticias muy agoreras. Sí, bueno, Ignacio, es que no todo es de color de rosa, ¿vale? Bueno, yo sé que tú en tu burbuja científica... Hagamos una cosa. Como consejo, que la gente intente coger el tren en vez del avión cuando pueda, y así vamos reduciendo antes. Pues mira, hablando de trenes, te voy a poner a un grupo ahora de Extremadura. Ah, ¿eliges tú? Hoy soy también DJ de Serendipias. Y para dar paso a la siguiente sección vamos a escuchar a Divan Dudón y su temazo Vuelo. ¡Vámonos! Tengo que decirle que hace tiempo andaba así como si nada, solitario, mujeriego, buscando de madrugada en las páginas del mundo una razón para vivir. Pero desde que llegó a mi vida no le tengo miedo a nada, solo quiero despertar y ver que vuela otra mañana, entre sábanas de besos perdidito en su mirar. Porque hace que la primavera... Canción elegida por Mario Panadero, por lo de volar, supongo. Está muy ingenioso, la verdad. Qué maravilla. Pablo, ¿vas a subirnos el listón? Bueno, lo voy a intentar. Actitud, claro. Sí, bueno, lo voy a intentar. Aunque vamos a hablar de una época en la que tampoco te creas que se subía tantísimo. O sea, ¿no? Volaban bajo. Sí. Vale, ¿de quién nos vas a hablar? Pues vamos a hablar de dos personas que puede que sean de las más conocidas en aeronáutica, que es de los hermanos Wright. Sí, desde luego que suenan, vamos. Solemos pensar en aviones y pensamos en ellos. Y sí, efectivamente. Bueno, pensamos en dos, pero realmente eran 5. ¿Eran 5? Sí. ¿Y el resto qué pasó? Pues que no hicieron aviones. Y se dedicaron a otras cosas. Pero ¿cómo eran las cenas de Navidad? No, este tema no es tuyo. Déjanos hablar de cosas importantes, a los que hacemos aviones. Tenía que ser bastante bajona, ¿eh? Que siempre se hablase de los hermanos Wright y saber que tú eras un hermano y no. ¿Pero los otros qué hacían? ¿Lo sabes? ¿O no pasaron a la historia? A ver, te puedo decir lo que hacía la hermana que... trabajó en administración de la empresa que fundaron y les ayudó un poco con las gestiones en Europa, porque ella hablaba francés y ellos no. Bueno, pues oye, bien por ella, pero la visibilizaron un poquito. Bueno, ellos sí que destacaron, esto sí que es una cosa que voy a romper una lanza por ellos, destacaron mucho el trabajo que hacía ella, pero es verdad que los medios no les hicieron mucho caso. Vale, de todos modos vas a romper más de una lanza por ellos, porque lo primero que toca es el resumen. Sí, efectivamente. Así que vamos a escuchar la biografía de Wilbur y Orville Wright. Nacidos en 1867 y 1871, Wilbur y Orville Wright se criaron en Dayton, Ohio, en una familia profundamente religiosa.
Su padre, obispo protestante, les inculcó un rígido sentido de la moral, pero también una enorme curiosidad y una incansable capacidad de trabajo. Los hermanos no tardaron en emprender y en 1892 fundaron una empresa de bicicletas. Construían y vendían sus propios modelos y fue allí donde aprendieron sobre mecánica mientras soñaban con crear una máquina voladora. 7 años después, comenzaron a documentarse a través del Instituto Smithsonian y en 1901 iniciaron los ensayos de su primer planeador en las dunas de Kitty Hawk. Conscientes del peligro que supondrían esos primeros vuelos, se aseguraron de hacer multitud de pruebas antes de lanzarse al aire subidos a sus precarios aparatos. Mediante ensayo y error, desarrollaron los fundamentos de la teoría aeronáutica y corrigieron muchos de los datos que se tenían por seguros hasta entonces, culminando con el desarrollo de su Flyer 3, que en 1908 causó furor durante las demostraciones de Le Mans. Sin embargo, poco después de ese logro comenzaron los problemas de salud de Wilbur, que murió de fiebre tifoidea en 1912. Orville continuó trabajando en la aviación, aunque en 1918 se despidió como piloto y dejó de desarrollar nuevos modelos. El pequeño de los Wright murió en 1945 habiendo conocido el vuelo supersónico y sabiendo que habían dado los primeros pasos en una nueva era en el transporte. La muerte siempre es triste, eso está claro, pero hay que reconocer que está muy bien que fuera de viejos y sí, no por no haber probado suficiente, porque insisten en ello, ¿no? Sabían que eran precarios y los probaban una y otra vez antes de lanzarse al aire. Sí. Y es verdad que si te fijas un poco en la historia de la aviación de esta época, la mayoría de pioneros de la aviación se dividen en dos: los que probaban sus aparatos y se murieron haciéndolo, ¿vale?, y los que contrataban a otra gente para probarlos y decían, bueno, esto no funciona. Pero entonces, claro, en este caso estamos diciendo que contrataron a otra gente. No, ellos de hecho no les gustaba tener ayuda de nadie. Vale. Querían tener el control de absolutamente todo. Entonces, qué grandes jefes. Sí, bueno, sí. Sí que contrataban a gente para diseñar algunas partes o para construir algunas partes, particularmente motores, pero realmente subirse a los aviones para probarlos eran siempre ellos y digamos el diseño del conjunto también era todo suyo. Vale, y salió bien. Sí, en términos generales sí, claro. La verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos vas a contar que les deje en tan mal lugar? Porque hasta ahora yo lo que veo es que son dos hombres hechos a sí mismos, un poco el sueño americano, que consiguen hacer volar un bicho que no se había hecho volar nunca y que pasan a la historia. A ver, sí, o sea, esto es cierto, pero en una época en la que todo el mundo estaba tratando de hacer demostraciones públicas, que compartía mucho las cosas que se estaban desarrollando con la intención de que se desarrollesen nuevos modelos y que avanzase mucho el tema de la aeronáutica, ellos eran extremadamente reclusivos. No les gustaba nada compartir nada de lo que hacían y esto era una de las cosas que a mucha gente le resultaba como un poco chocante, vamos a decir, ¿no? Sí. Y generaba cierto recelo entre otra gente. Y luego además es que se obsesionaron tanto con el tema de ser la gente que pasase a la historia que el final de su carrera, bueno, el de la carrera de Orville, que es el que seguía vivo, acabó siendo mucho más centrada en la parte legal que en la parte de desarrollo aeronáutico. Vale, pero vamos, que eran tiburones de los negocios. Suena esto un poco, ¿no? Sí, es un poco mentalidad de tiburón. Su finalidad no era necesariamente que volara el avión, eso era un medio para pasar ellos a la historia, que podía haber sido con esto o con la bicicleta más rápida de la historia. Bueno, sí, quizá después de haber conseguido desarrollar los primeros modelos funcionales. Vale, o sea, fue después cuando empezaron a cambiar el chip. Sí, de pequeños, de jóvenes tenían como mucha ilusión real por conseguir crear una máquina voladora. Vale. Y ahí, en esa época sí que tuvieron mucho más contacto con otros investigadores, particularmente del Smithsonian, pero también de otros centros de investigación, tanto de Estados Unidos como de Francia y de Inglaterra. A mí, a ver, igual no me iría de copas con ellos, pero no me parecen tan conflictivos por ahora. No, conflictivos no van a serlo. Tampoco eran. Vale, pues son personajes relativamente suaves. Claro, es que sí, como que si lo analizas por épocas, conflictivos no eran cuando estaban los dos. A ver. Claro. Cuando muere Wilbur, Orville sigue desarrollando prototipos muy poco tiempo. Vale. Y en ese momento empieza a pelear por los derechos de uso de lo que ellos habían inventado, que según ellos eran el primer avión que volaba. Vale. Lo que ellos diseñaron realmente es un avión que
giraba las alas, o sea, que moldeaba las alas, por decirlo de alguna forma, las deformaba para conseguir el giro. ¿Vale? Y esa deformación alar es lo que permitía controlar el avión. Sin embargo, la continuación de la aeronáutica fue desarrollando alerones, que es la parte que está detrás de las alas, que se mueve arriba y abajo, como unos, iba a decir como unos flaps, pero es lo contrario. Sí. Vale. Entonces, ellos decían que los alerones también era invención suya. Vale, se lo atribuían. Sí, decían que estaba derivado directamente de lo que ellos habían diseñado, y entonces se dedicaron a denunciar a diestro y siniestro a todos aquellos que tuvieran un avión que volaba. O sea, intentaron acabar con la industria. Bueno, según ellos no, porque decían que igual que Alexander Graham Bell había conseguido que el teléfono se extendiese por todo Estados Unidos peleando por su patente, que ellos también tenían derecho a hacerlo y que era exactamente lo mismo. Hombre, derecho tienen si son tiburones de los negocios, pero normalmente tenemos la imagen de, pues lo que decíamos, personas dadas a un gran fin social, que es hacer que el ser humano vuele. Que eso está muy maravilloso, ¿no? Sí, es fantástico. Sí. Vale, te voy a hacer la pregunta. ¿Es verdad que fueron ellos? Quiero decir, si al final tienes que coger unos padres de la aeronáutica, ¿son ellos con su vuelo de 12 segundos? Porque 12 segundos suena... A mí me suena poco, a mí, desde fuera. Claro, es que este es el primer vuelo. Es que el primer vuelo que hicieron a motor controlado. Cuando pones tantos adjetivos, es como tengo la casa más grande de este lado del edificio. Pues igual no es importante para el resto de la ciudad, ¿no? Claro, efectivamente. Es que el inicio de la aeronáutica es muy complicado porque hay gente que considera que si despegas utilizando una catapulta ya no es un vuelo motorizado, autónomo del todo. En general estaríamos de acuerdo, ¿no? Desde la calle. Su primer vuelo motorizado no utilizó catapulta, pero después lo que utilizaban en todas las demostraciones y por todo el mundo sí que utilizaba catapulta para ahorrarse pista. Además lo hacían sobre raíles, que también mucha gente dice, bueno, si necesitas raíles en lugar de una pista tampoco cuenta. Entonces, como que si vas... Yo creo, personalmente, mójate, que... Estás aquí para eso. Uno de los primeros en conseguir de verdad un vuelo motorizado controlado fue Alberto Santos Dumont, que era un inventor brasileño que vivía en París, que él lo que hizo fue despegar un avión a motor, en una pista, a pelo, sin catapulta ni nada, dar una vuelta y aterrizarlo aproximadamente en el mismo sitio. Eso es un vuelo completo, ¿no? Eso es un vuelo, sí. Vale. Y lo consiguió antes que el primer vuelo certificado o visto por otra gente de los hermanos Wright. Me parece una muy buena manera de acabar esta sección, porque fíjate que no has rajado tanto de ellos, alguna cosa has dicho, pero al menos ha quedado muy claro que hay otra gente que ha hecho cosas. Sí, que es uno de los grandes problemas. Sí que me gustaría... ¿Quieres añadir algo? Una cosa súper rápida. Venga. Que es que también eran un poquito antisemitas. Bueno, y me lo dices ahora cuando estamos acabando, quitándole hierro. ¿Qué pasa aquí? Es que, verás, tenían un colaborador en Francia que era el que cerraba los contratos. Y estuvieron un tiempo sin oír noticias del tipo este y decían, he visto la pinta que tienen, parecen judíos, creo que en esa compañía son todos judíos, no me fío ni un pelo de ellos. Esto es literal, prácticamente. Esto es prácticamente literal de una carta que le escribió Catherine con Wilbur a Orville. Y me lo dejas para el final. Yo que pensaba que había tenido buen rollo con ellos. Para cerrar aquí... Pues nada, cerramos y cancelamos a los hermanos Wright desde Serendipias. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, muchísimas gracias a ti. Moure oye voces. Moure, vienes a hablar del vuelo. Hombre, por supuestísimo. Gran tema de altos vuelos, tema estratosférico, tema maravilloso, tema en el que vuelo te he dado libre. Te he dado yo el pie. Sí, claro. Es que hoy estoy muy contento. Es un tema que me gusta mucho y tengo preguntas además que nos hacen viajar por el conocimiento como si tuviéramos alas. ¿Quieres escucharlas? Quiero escucharlas más que escuchar tus analogías, así que Venga, adelante. Vamos a por la primera. Hola, More, tengo una duda de pajaritos. A ver, igual que está la gran pregunta de qué fue antes, si el huevo o la gallina, claro, yo tengo la duda de qué fue antes, si el ala o el vuelo, porque claro, sin alas no se puede volar, pero si no vuelas no te van a hacer falta las alas. Pero claro, si no tienes las alas no vuelas, pero si no vuelas no necesitas las alas, porque claro, sin alas no se puede volar, pero si no vuelas, yo igual no lo pisaría, falta ¿no? las alas. Ya, ha entrado en bucle, ha entrado un poco. ¿Cuánto dura este audio? Madre mía. Se ha quedado ahí en plan, ¡seguro dental!
Lo dejamos ahí de fondo mientras hablamos. Bueno, ¿qué le respondemos? Porque es verdad que hay como una petición de principio. Sí, es ¿cómo lo has llamado? Petición de principio. ¿Se llama así en filosofía? Sí. Vale, me gusta. Pues bueno, primero aclarar que lo del huevo y la gallina, que hay gente que todavía tiene esa duda. A ver, es muy fácil. Las gallinas son descendientes de los dinosaurios ya ponían huevos, por lo tanto, va primero el huevo y luego la gallina. ¿Tiene sentido? Por ahora tiene sentido. Sí, pero con el caso del ala y el vuelo, quizás es un poquito más complicado. Porque, Ignacio, si yo te pregunto, vale, un pájaro, ¿para qué le sirve el ala? Un pájaro ahora mismo. Un gorrión, ¿para qué le sirve? Un gorrión, para volar. Para volar. Pero claro, esto no siempre ha sido así. Es decir, en algún momento el ala puede que haya servido para otras cosas. Y me explico. Vamos a ver, las aves, tal como las conocemos, descienden de dinosaurios pues similares a un velociraptor como el de Parque Jurásico, pero ¿no? con plumas. Pero con plumas, sí, pongámosles las plumas. Ah, claro, pero no volaban. No volaban. Ah, y tenían plumas. Tenían plumas. ¿Y eso para qué? Bueno, eso vete a saber. Hay muchísimas hipótesis. Puede ser desde que fuera para mantener la temperatura, que fueran un adorno, para camuflarse, cuestiones aerodinámicas, pueden ser mil cosas. Vale. El caso es que aparte de plumas, en algún momento, entre ese bracito que tendría un animal como un velociraptor y un ala, pues tendría que haber estadios intermedios, ¿no? Algo que podríamos llamar un protoala. Vale, porque la evolución funciona poquito a poco, no es que de repente te salgan 4 alas. Claro, va poquito a poco y además sin ningún objetivo. Es decir, a esos dinosaurios no les salieron alas para volar, no dijeron, queremos volar, me salen alas. Claro, dentro de 5 generaciones tendré alas, empiezo a invertir. Claro, pues no, irían saliendo plumas cada vez más largas en los brazos, pero que en principio, claro, no les permitían volar, con lo cual, si la selección natural les fijaba cada vez unas plumas más largas, sería porque tenían otra función. Tenía otra función. Claro. Ahí es donde hay diferentes hipótesis. Mira, las principales, pues una, por ejemplo, que fuese simplemente una cuestión de cortejo. Que fueran un adorno, pues como los flecos del traje de Elvis, ¿sabes? Sí. Una cosa para estar más guapo. Quizás para parecer más grandes y ahuyentar a depredadores. Claro. Hay aves que lo utilizan así, las avestruces, por ejemplo. Sí, se ponen ahí. Bueno, y también lo usan tanto para parecer más grandes como para también para el baile del cortejo. También podría ser para cazar, pues por ejemplo, hacer un salto que te permita hacer un mini planeo o, por ejemplo, para hacer una especie de trampa para cazar en el suelo. Imagínate un ave un dinosaurio ya que esté ahí entre las dos cosas, que coma pequeños mamíferos o artrópodos, puede hacer como una especie de cerco, atrapar los bichitos ahí dentro e ir picoteando. Qué bueno. ¿Vale? Para proteger a los huevos igual también. También darle sombra, por ejemplo. Claro. Pero una de las hipótesis más chulas la estableció un grupo de investigación que dijo: a ver, si queremos saber para qué sirve un protoala, busquemos animales que tengan protoala. ¿Quiénes tienen protoala? Los pollos, es decir, las aves bebé. Sí. Las aves bebés tienen protoala. Y entonces hicieron unos experimentos con pollos de perdiz y vieron que aletean de una forma muy singular cuando trepan a un tronco huyendo del peligro. Entonces, y vieron que realmente este aleteo les sirve para impulsarse y pegarse más al tronco. Entonces dijeron, ¿y si los dinosaurios empezaron a desarrollar estas protoalas para poder trepar rápidamente a los árboles cuando huían del peligro? Claro. Y que en algún momento, oye, pues uno se vino arriba y saltó del árbol, ¿no? Claro, no vuelas, pero tienes pendientes más inclinadas por las que puedes correr. Y quizás, como producto secundario, quizás algunos ya tuvieran las plumas un poco más largas y en algún momento les ayudase a planear un poquito y que entonces la presión selectiva ya fuese hacia el vuelo. De esto que intenta subir la pendiente muy inclinada, igual tropieza, cae, pero no cae a plomo, cae planeando. Hace así una cosa muy bonita. Pero igualmente tampoco responderías a qué va antes. Si la pluma o el ala o el vuelo, porque dependería de si consideras ya la protoala un ala o no, o si consideras el vuelo el planeo un vuelo o no. Entonces, conclusión. Mira, tú me escuchas y lo que te dé la gana. Vale, pero queda claro que la pluma fue antes. La pluma, desde luego, fue antes. En las aves, en otros seres no. Pero la pluma fue antes en las aves, resuelto. Pa' pluma yo. Y vamos adelante. Venga, otra pregunta que esta está relacionadilla con el vuelo. Muy buenas, Moure, ¿qué tal? Oye, mira, he estado viendo con unos amigos la película de La Sociedad de la Nieve, que quedamos una tarde unos cuantos. Bueno. Y el caso es que al terminar la peli, pues bueno, a estas alturas no creo que sea spoiler ni nada, ¿no? Pero bueno, digamos que se meriendan gente. Y nosotros dudábamos de quién de nuestros amigos sería mejor para merendarse. Llegado el caso, para sobrevivir ahí en los Andes, ¿no? El caso es que tenemos un amigo que está muy fondón. Yo, que soy muy delgadito, un amigo bastante mamado, muy mazado, muy fuerte. Y bueno, a mí me descartaron rápido y el resto son más o menos como yo. No cuenta por qué. Entonces, entre por delgado, el ha dicho. Está muy mazado vale. y el que está más gordito,
teniendo en cuenta que los dos pesan parecido, realmente, ¿cuál es el mejor para merendarse? Muchas gracias. Ojo, ¿te meriendas al amigo mazao o al amigo fondón? Es que depende, porque el mazao me vale para, por ejemplo, construir un refugio, ¡Hostia! Para llevar... Claro, tiene una función. ¡Qué macabro! Pero que esto yo lo he pensado, Moure. O sea, tú has pensado mucho en a quién te comerías. Vale, vamos a poner, para quitar este elemento del que te puede ayudar más, y también para quitar el elemento macabro del homicidio, porque en realidad al mazao no lo puedes matar, ¿no? Es más difícil. Pues para quitar esta parte del homicidio, imagínate, han muerto los dos. Vale. Y tienes que elegir a cuál te comes. ¿Por qué no los dos? Vale, ¿a quién te comes primero? Vale. Yo he ido preguntando y la mayoría de la gente me dice respuesta obvia, el fondón. Por dos motivos, te dicen, uno, pues que la grasa tiene más energía, y dos, pues esta idea de te haces una capa de grasa tuya que te aísle térmicamente. Pero no, esto no está bien porque esto responde a dos grandes mitos o tonterías de la nutrición, que es contar calorías y también que de lo que se come se cría. Mira, si tú coges y te alimentas principalmente de la grasa de este señor, cruda, porque no tenían para hacer fuego ahí, encima es eso. Cruda, no puedes digerirlo. Es que es lo que te iba a decir, te va a dar diarrea posiblemente. Te va a dar diarrea y imagínate la diarrea ahí en los Andes, te vas a morir. No tienes suficientes ni sales biliares ni lipasas para digerir la grasa cruda, te vas a poner malisísimo. Es que vas a comer 3 bocados también, te digo, ¿eh? Ya. Te tienes que comer al mazao. ¿Por qué? También, para empezar, es más fácil de despiezar. Bastante más fácil. Pero es que además te va a dar ciertas ventajas. Es más fácil de digerir la proteína y además tu prioridad no es tener mucha energía, porque es verdad que la grasa, 1 gramo de grasa, te da el doble de calorías que 1 gramo de proteína, pero tu prioridad ahí es mantener la glucemia, es decir, los niveles de glucosa altos. Entonces, en unas condiciones como estas, de ayuno, de falta de carbohidratos, no vas a comer carbohidratos porque estaban ahí comiendo suelas de zapato, y que además vas a tener un gran desgaste físico porque vas a estar tiritando todo el tiempo para mantener la temperatura, ahí el cuerpo va a hacer lo que se llama gluconeogénesis, que es generar glucosa a partir del hígado. Es algo que de normal ya hacemos, pero solo una pequeña parte de la glucosa de nuestra sangre viene del hígado. Por ejemplo, cuando tenemos resaca, hay un poco de hipoglucemia ahí porque el hígado está entretenido a eliminar el alcohol. Total, que tú vas a hacer gluconeogénesis. La cuestión es que la gluconeogénesis funciona mucho mejor con los aminoácidos de las proteínas que con la grasa. Pues ya está. Entonces, mucho mejor te comes al mazao. Ojo, y también además, se muera uno u otro, id para el hígado. Venga. Porque hay que comerse vísceras irrigadas porque tienen bien de vitamina B12 que las necesitas para fabricar glóbulos rojos para adaptarte a la falta de oxígeno en la altura y no tener mal de altura. Así que el mazao. Y te diré algo más, el hígado se pone malo antes, así que hay que empezar por ahí. Lo primero, quitar la vesícula biliar y luego vas a los órganos. Oye, disclaimer, que nadie se crea que esto es una sección de nutrición y se lo tome como consejo. Esto es una sección sobre... de canibalismo. Claro, cómo comerte a tus mejores amigos. Eso es. ¿Cuánto ibas al gimnasio a la semana? Mejor no te lo digo, pero estoy un poco fondón, Ignacio, yo te siento mal. Bueno, pues veremos cómo avanza. Muchísimas gracias, Moure. Muchas gracias, no os comáis a nadie. Los sueños son extraños, en ellos podemos ser cualquiera. Son un espacio en blanco donde cumplir nuestros deseos sin esfuerzo y hacer posible lo imposible. Sin embargo, de todas las cosas irrealizables que podríamos imaginar, hay una que compartimos casi todos los humanos: el vuelo. Todos hemos soñado con nuestros pies despegando del suelo para sobrevolar nuestro instituto, un atasco o medio planeta. Podemos engañarnos y decir que deseamos la paz en el mundo, salud o encontrar el amor de nuestra vida, pero desde el principio de los tiempos, lo que realmente queremos son 2 alas y el cielo para nosotros. Serendipias, con Ignacio Crespo. Like a fish on land. I started to get lost at the station where you left. Everything was falling off. Who am I without this man? Oh, fingers crossed at any cost. Knock, knock on wood. I hope I'm better
no alternative hell, no more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land. But I'm deep, deep down on the bottom of the well. I don't belong, can't you tell? This place must be hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land.